capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Repetimos, el tema es la deidad del Espíritu Santo y su relación con el creyente. Génesis 1, versículos 1 al versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, conforme vamos aprendiendo en este proceso, podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Cuando vimos la doctrina de Dios, vemos en el orden a Dios como la primera persona de la Trinidad, a Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad y al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. De modo que, al igual que lo aprendimos en la doctrina de Jesucristo, también el Espíritu Santo existe eternamente. Ya lo leíamos ahí en Génesis 1:2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento nosotros vemos un mover, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y el nombre del Espíritu Santo aparece muchas veces, se refiere muchas veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo en una acción especial en relación con la salvación del ser humano. Es decir, como lo decimos en la declaración de fe, el hombre no puede llegar a gozar la salvación sino por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es que el Espíritu Santo hace en nosotros el génesis de la salvación, en el sentido en que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, lo que ha sucedido es que el Espíritu Santo, a través de la palabra, porque dice Romanos que del oír viene la fe, a través de la palabra el Espíritu Santo hizo en nosotros el convencimiento acerca de nuestros pecados. Si el Espíritu Santo no convence al ser humano de pecado, nunca el ser humano llegará a la condición de poder rendir su vida a los pies del Señor Jesús. Si no es que el Espíritu Santo ha hecho el génesis de la salvación a través de convencerle a usted que es un pecador y que necesita la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en el Nuevo Testamento, reiteramos, el Espíritu Santo hace una obra extraordinaria, una obra maravillosa en relación con la salvación del ser humano. Aquí también vamos a estudiar elementos acerca de la deidad, de la personalidad y profundizar también acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, específicamente también en la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que vamos a hablar hoy es acerca de la deidad del Espíritu Santo. Cuando decimos acerca de la deidad del Espíritu Santo, estamos diciendo acerca de el hecho mismo de que el Espíritu Santo es Dios. Deidad está relacionado con Dios, con el término Dios. Como ya vimos la deidad de Jesucristo, también aseguramos en nuestra confesión de fe que el Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo
es Dios. Fíjense que hay un texto que leíamos cuando estudiamos la doctrina de Dios y es en la primera carta de Juan. Quiero que vaya conmigo a esto. En el capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Por favor, vaya conmigo este texto que ya hemos leído en el estudio de la doctrina de Dios. Pero ahora quiero enseñarles aquí algo especial. Y dice, porque tres son los que dan testimonio. ¿Ya lo encontraron? En el cielo. ¿Y quién dice ahí? ¿Hola? ¿Qué dice ahí? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Verdad que así dice? De acuerdo. Fíjense qué interesante. En algunas sectas, por ejemplo, en la secta de los Testigos de Jehová y en la Biblia Nuevo Mundo, puede ir ahorita que salga del culto a leer esa versión en la internet, ese versículo no existe. Entonces va y busca en la versión Nuevo Mundo, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, ese versículo no existe en esa Biblia. Entonces cuando les enseñaba hace un par de años atrás acerca de las diferentes versiones de la Biblia, decía que hay ciertas Biblias que son nocivas, ¿verdad? Y una de ellas, y la más nociva de todas, es la traducción Nuevo Mundo, ¿verdad? Porque aunque esta misma secta antes usaba la versión del rey Santiago, cuando nace esa secta, ellos usan la Biblia del rey Santiago y ahí sí aparece ese versículo. Pero cuando ellos hacen su propia Biblia para poder justificar, ¿verdad?, sus propias doctrinas, ellos suprimen algunos versículos. De ahí lo nocivo de esta traducción de la Biblia del Nuevo Mundo. ¿Y por qué lo hacen? Ahora lo explico. Porque como estas otras sectas y corrientes doctrinales no piensan ni creen del Espíritu Santo como Dios mismo. Oiga bien eso. Pero nosotros estamos diciendo aquí, y lo vamos a ver a la luz de la Escritura, que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad que se lee en ese versículo, que en esa versión bíblica se ha suprimido. Y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo. Porque tres, dice el versículo, son los que dan testimonio en el cielo. No solo es Jehová, no solo es el Hijo, ni solo es el Espíritu Santo, sino son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque los tres son parte de la Trinidad y de la unidad de lo que es la sustancia de Dios, como lo hemos aprendido en estos estudios. Por ejemplo, en la Biblia, fíjense qué interesante, al Espíritu Santo se le llama Dios. Veamos algunos textos. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículos 3 y versículo 4. Vaya conmigo allá. Hechos capítulo 5, versículo 3 al versículo 4. Y lo voy a ir leyendo. Y para los que van anotando esto. Y Pedro dijo... Recuerdan este hecho, ¿verdad?, que marcó de algún modo la historia de la iglesia del primer siglo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Oiga eso. Y aquí ya entramos a otra cosa, a la personalidad del Espíritu Santo. Yo no le puedo mentir, me voy a acelerar un poquito. Yo no le puedo mentir a una fuerza activa. Yo no le puedo mentir al viento. Yo no le puedo mentir a un elemento abstracto. No, no, no. ¿Verdad que no? Yo le puedo mentir a una persona. No sé si me estoy explicando.
Usted no le puede mentir al viento, usted no le puede mentir al sol, usted no le puede mentir a la luz, usted no le puede mentir al soplo, usted no le puede mentir al mar, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos no son personas. Pero usted sí le puede mentir a una persona. ¿Me explico? Ahora mire lo que dice ahí. Para que mintieses al Espíritu Santo, reclama el Espíritu Santo a través de Pedro. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. ¿Está leyendo el texto conmigo? No has mentido a los hombres, ni a la fuerza activa, ni al viento, ni a algo abstracto. Has mentido a una persona. Has mentido a la tercera persona de la Trinidad. Y en conclusión, has mentido a la Trinidad porque has mentido a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me explico? Dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y al final, en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo me puede explicar eso alguien en la hermenéutica de su estudio bíblico? ¿Verdad? Porque al Espíritu Santo en la Biblia se le llama Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, sigue diciendo esto. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No es que mora en nosotros una fuerza activa o el viento, no. En nosotros mora Dios mismo, porque dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así es que si nosotros somos templo del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo está en nosotros, Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 17. Esto está mejor todavía. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No se hace diferencia, ¿verdad? Oiga bien, porque es parte de la Trinidad. Porque es parte de la Trinidad, pero ya vamos a ver acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y siguiendo en esta línea, hablando de la deidad del Espíritu Santo, veamos los atributos del Espíritu Santo. Ya mencionábamos esto y decíamos que los atributos de Dios son cualidades únicas que solo posee Dios mismo, nadie más. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1 y versículo 35, habla del Espíritu Santo con un atributo que es la omnipotencia. Lucas 1:35. Voy a leer algunos y otros solo los voy a mencionar, ¿de acuerdo? Para ir avanzando un poco. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder, omnipotencia, una cualidad, un atributo que solamente es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero siga leyendo conmigo. Omnisciencia. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cualidad o atributo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo todo lo conoce, el Espíritu Santo todo lo sabe, porque el Espíritu Santo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en este apartado uno más. Salmo 139, versículo 7 al versículo 10. Y estamos viendo los atributos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y aquí vamos a ver la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Como un atributo también del Espíritu Santo. Salmo 139, 7, 10. Gloria al Señor. ¿Ya lo encontró? Pónganse un poco más listos con esas Biblias, hermano. Rapidito. ¿Ya lo encontraron? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Vaya leyéndolo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cuál es el atributo que está viendo aquí? La omnipresencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Bueno, que el Espíritu Santo está en todos lados. Gloria al Señor, ¿verdad? Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allá estás tú. Allá está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, dice, allí estás tú. Ahí está el Espíritu Santo. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, el Espíritu Santo tiene una cualidad, un atributo, que es la omnipresencia de Dios. Así que significa eso, otra vez, que el Espíritu Santo es Dios. Los que niegan que el Espíritu Santo es Dios, tienen que cambiar la Biblia, como lo hicieron los del Nuevo Mundo, ¿verdad? De la Biblia del Nuevo Mundo. Porque de otra manera, la doctrina de la deidad del Espíritu Santo es imposible de ocultar a la luz de las Sagradas Escrituras. Me estoy explicando, hermano. Y ahí podríamos seguir mencionando. El Espíritu Santo es eterno. Ya leíamos también eso, algo de eso al inicio. También el Espíritu Santo hace las obras que solo Dios puede hacer, como lo hablamos de Jesucristo. Mire, en el Génesis leíamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hablábamos allá en la doctrina de Dios acerca de el nombre Elohim, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Elohim es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo tiene, óigame bien, parte en la obra de la creación, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo hace la obra de la regeneración en el ser humano. Así es que esto es algo especial. ¿Por qué? Porque esto solamente puede ser hecho por Dios mismo. Dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el Espíritu Santo hace la obra de la regeneración en el ser humano, obra que solamente puede hacer Dios. Así que si el Espíritu Santo lo hace, eso significa que el Espíritu Santo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu Santo tiene el poder de dar vida. Dice Romanos 8, 11, cuando habla de la resurrección. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así es que el Espíritu Santo tiene poder, porque el Espíritu Santo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora pasemos a otra cosa. Eso ya queda bien claro. La personalidad del Espíritu Santo. Quiero poner esto en un poco de contexto para poderlo explicar. ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos que en la Trinidad hay
tres personas. Quiero que analice esto que estoy diciendo. ¿Qué queremos decir nosotros? Cuando usted dice en la Trinidad o Dios, ¿verdad? Son tres personas. ¿Qué quiere decir con eso? Oiga esto, por favor. Cuando yo digo que son tres personas, no estoy diciendo que son tres seres humanos. ¿Verdad? Yo no sé si alguien aquí sabe lo que significa el término persona. Y oiga bien, el término persona tiene diferentes significados. Uno de ellos es el significado filosófico. Y de la palabra persona se deriva el término personalidad. Así que tanto persona, el término persona como el término personalidad, no necesariamente define las cualidades humanas, sino que define el hecho de que es una persona, es un ser diferente a otro. No sé si me estoy explicando. De ahí que se dice en psicología que cada uno tiene una personalidad. No está definiendo, reitero, las cualidades humanas o materiales, sino que está definiendo el hecho que es único, ¿verdad? Que tiene cualidades únicas, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Bien, entonces cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, no estamos diciendo que el Espíritu Santo es un ser humano, sino que estamos diciendo que tiene cualidades individuales, ¿verdad? Cualidades individuales, eso es lo que estamos diciendo. Así que, por ejemplo, en la Biblia al Espíritu Santo se le da un nombre individual. Vamos por favor rápidamente. Mateo capítulo 28 el versículo 19. Si quieren lo voy a leer yo, porque voy un poco así aceleradito, porque no quiero dejar de leer todos esos versículos que sustentan esta doctrina, hermano. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Y por qué hace la diferencia si no son personas? Si el Espíritu Santo solo son las manos laboriosas, como dice una teoría que estaba leyendo ahí, solo son las manos laboriosas de Dios, no es una persona. O como dicen otros, solo es la fuerza activa de Dios. Entonces, cuando usted va a referirse a mí, no va a decir Rubén y su mano laboriosa, y su fuerza laboriosa, y su poder, porque eso no es parte, ¿verdad?, del nombre propio. Entonces, cuando dice Rubén, ya incluye mi fuerza, incluye lo simpático que soy, incluye mi mano laboriosa, incluye todo, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Pero aquí en este texto se define nombre para cada una de las personas de la Trinidad. Y lo hace de manera individual. ¿Cómo dice? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así es que al Espíritu Santo se le da un nombre propio. El Espíritu Santo. Todo se escribe, ¿verdad?, con inicial mayúscula, ¿verdad? No me vamos a poner espíritu minúsculo, eso es otra cosa. En la Biblia, cuando encuentra el término espíritu en minúsculo, no está hablando de la persona del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano o de algún espíritu satánico, no está hablando del Espíritu Santo. Así que cuando veamos el Espíritu Santo es, ¿verdad?, con inicial mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Bien, continuemos entonces. Estamos definiendo la personalidad del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 16, y si se mantienen en el capítulo 14, de una vez veremos el versículo 26, al igual que el versículo 16. Oiga esto, por favor, iglesia.
Y yo, dice Jesucristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Oiga bien, esto significa alguien de mi misma naturaleza, dice Jesucristo. ¿Por qué no dijo, ahí les va a mandar el Señor su poder? Ahí les va a mandar el Señor su fuerza. ¿Por qué no dijo eso? Dice, y os rogaré y Él os dará otro consolador. Dice, para que esté con vosotros. Tiene la capacidad de hacer compañía. Eso solamente lo puede hacer una persona. ¿Me explico? Me hace compañía. Eso lo puede hacer una persona. Ahora ve el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Como algo abstracto puede enseñarme. Los que defienden la teoría de que el Espíritu Santo no es Dios dicen que el Espíritu Santo solo es viento. Es como el viento. Es como que cuando alguien habla, ¿verdad? Ahorita que andamos con mascarilla, lo que sucede es que cuando hablamos sale una ráfaga de viento que dicen que puede llegar hasta 1,5 metros o 2 metros, ¿verdad? Y por eso, esas son las medidas del distanciamiento. Entonces, estas sectas dicen que el Espíritu Santo es como esa ráfaga de viento que sale de la boca de Dios. Ahora explíqueme esto. ¿Cómo esa ráfaga de viento puede enseñarle a usted? Tiene que ser una persona para enseñarle, ¿verdad? Tiene que tener una personalidad. Tiene que ser un individuo para poder enseñarle a usted. Porque aquí dice, Él, y se refiere a nivel de un pronombre, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, dice el Señor. ¿Se queda demostrado aquí? Ya veíamos la deidad, ahora queda demostrado que el Espíritu Santo es una persona. No es algo inerte, no es algo sin vida, no es algo abstracto, no, es una persona. Queda perfectamente demostrado aquí. Y los textos muchos que no vamos a tener tiempo para leer. Pero si fuera poco, podemos avanzar en esto. Si es una persona, tiene que tener voluntad. Esa es la cualidad número 1 de una persona. Es que tiene voluntad. ¿De acuerdo? Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando, dice el texto, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? O sea, que habla, ¿verdad? Es una persona. Dijo el Espíritu Santo. Tiene acción, tiene voluntad. Hay acción, hay voluntad. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dice ahí en el texto que está leyendo conmigo? Ay, Señor Jesús. Ay, Jesús. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Quién no está leyendo el texto, hombre? Dígame lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? El Espíritu Santo dijo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Entonces tiene voluntad. Miren. ¿Estamos entendiéndolo? Bueno, el Espíritu Santo da testimonio, puede testificar. Pero cuando venga el Consolador, dice Juan 15, 26, como lo leíamos, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, dice, acerca de mí, dice Jesucristo. Y en Efesios 4:30 dice que el Espíritu tiene sentimientos. Es una persona, Efesios 4:30. Y no contristéis. Usted no puede decir, bueno, se fue la luz porque la luz eléctrica se puso triste conmigo.
¿Ve que no puede decir eso? Ah, cállese, pastor, se me fue la luz eléctrica porque quizás le grité a saber, ¿verdad? Hice mal uso de ella y se enojó y se fue porque se puso triste. O se puede entristecer la luz eléctrica, la energía eléctrica, perdón. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una persona. Solo una persona que parte de sus cualidades son los sentimientos, las emociones, la voluntad. Solo una persona puede ser entristecida. Y si el Espíritu Santo, como dicen algunos, no es una persona, ¿cómo nos explicamos Efesios 4:30? Que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo lo explicamos? Usted nos dice: pastor, se me acabó el viento, ya no puedo respirar porque el aire se me puso enojado. Este aire se me enojó y ya no puedo respirar. No, no se puede porque no es una persona. ¿Seguimos? Bueno, el Espíritu Santo, al ser una persona, tiene carácter. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Enojaron al Espíritu Santo. Oiga eso. El Espíritu Santo, al ser una persona, puede ser resistido. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Al Espíritu Santo se le puede resistir, porque solo a una persona se le puede resistir, a una fuerza no, pero a una persona sí se le puede oponer, ¿verdad? Que es el término correcto hablando de una persona. Bien, vamos al punto número 3. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Lo primero que debemos de saber, aquí hay y este es el tema más espinoso en la doctrina de nuestra iglesia, en relación a la doctrina de la mayoría de las congregaciones. Ya lo voy a explicar por qué. Y es lo que yo he explicado ya en muchas ocasiones aquí. Y es el mal uso de ciertos términos. ¿De qué estamos hablando? Bautismo en el Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. Esos dos términos hay cierta confusión en cierto momento a la hora de interpretarlos. Por ejemplo, ya decíamos, en la mayoría de las iglesias pentecostales hablan del bautismo como un evento, del bautismo del Espíritu Santo como un evento diferente a la salvación. Se le preguntan en algunas iglesias: ¿y tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? No sé si me están siguiendo en esto. Y le dicen a la gente: busque el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero aclarar, porque esto está oyéndose en otros lados, que lo que hay ahí en cuanto a nuestra doctrina es una confusión de términos. Es decir, llegan a confundir bautismo con llenura. Pero la palabra del Señor dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Voy a aclarar esto. Dice 1 Corintios 12:13: porque por un solo espíritu, los que están allá viéndonos en sus hogares pueden leerlo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un solo espíritu, un solo bautismo. Oiga, por favor, voy a volverlo a leer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo constituye a la iglesia y hace esta operación por la cual
cada creyente es unido al cuerpo de Cristo. Y esta operación por la cual el creyente es unido al cuerpo de Cristo es a través del bautismo en el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. Así que no podemos separar la salvación del creyente con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo constituye la iglesia y une al creyente al cuerpo que es la iglesia, según el texto que estamos leyendo. Vamos a leerlo otra vez porque es de mucho interés esta doctrina. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea que en el momento que usted es parte de la iglesia es a través de la operación del bautismo del Espíritu Santo. Así que se lo voy a decir un poco con mejor claridad. Si usted es cristiano, si ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador de una forma genuina, de verdad, usted, oiga bien, ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted no es parte del cuerpo. Es lo que dice el versículo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Ahora, nosotros no queremos decir que tenemos la verdad absoluta en teología, pero esta forma de interpretación procura ser una forma cuidadosa. Y lo que cambiamos nosotros es los términos. Porque a la gente le dice, no, busque el bautismo en el Espíritu Santo, pero ya no es cristiano, ya debe estar bautizado según este versículo. Y si no, ¿cómo van a hacer con este versículo? Porque aquí dice que un solo Espíritu nos ha bautizado y nos ha bautizado en un cuerpo. Esto es la iglesia. Ya sean judíos, sean griegos, sean libres o esclavos, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu en el bautismo del Espíritu Santo que hemos recibido en el momento que recibimos a Jesús, en el momento de la regeneración, y que nos une ese evento a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Así que si alguien le dice, no, pero es que usted no es bautizado en el Espíritu Santo, anote ese versículo y se lo lee. Pero no para confrontar, solo dire, entonces explíqueme esto entonces. Porque dice, no, si usted, y hay otra cosa en estas mismas corrientes de doctrina, dice, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ya le ponen otra situación y le dicen, mire, si usted no habla en lenguas, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Ese es un uso inadecuado de términos. Amén. Y por eso yo en algún momento encontré en muchas iglesias gente frustrada. Me decían, pastor, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor con amor, yo me entrego a la obra del Señor. Solamente un problema tengo, es que no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿y por qué dice eso? Es que como no hablo en lenguas. ¿No dice Pablo, acaso todos vamos a hablar en lenguas? ¿O acaso todos vamos a profetizar? ¿O acaso todos vamos a tener don de discernimiento? ¿O acaso todos vamos a tener don de ciencia? No. Dice que el Espíritu Santo da como Él quiere, reparte los dones a la iglesia. A uno le es dado, dice, espíritu de profecía o don de profecía. A otro don de discernimiento. A otro don de lenguas. Amén. Así es que si le vuelven a decir, si usted no habla en lengua, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ese es un error de interpretación bíblica. ¿Sabe qué sí es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo. Ahí son otros 20 pesos. Porque yo conozco que hablan a gente que habla en lengua, pero así es la lengua, mí. Amén. No, hay que decir las cosas como son. Yo conozco gente que profetiza, que anda ira en su corazón. Hay que decir las cosas como son. Amén.
Entonces, la evidencia de que usted es bautizado en el Espíritu Santo es que ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, los frutos del Espíritu Santo deben de verse en usted. Amén. Es por eso que usted oiga hablar en lengua a alguien, eso que no lo apantalla, hermano. Hay gente que se siente hasta, no sé, ultrajada, ofendida, menospreciada cuando ve a alguien hablando en lengua. O se siente menos. Dice, ay, qué barbaridad, como esta persona habla en lengua y yo no, a lo mejor ni creyente soy. Quizás yo no tengo el Espíritu Santo. No, si usted aceptó a Jesús y arrepintió de sus pecados y Dios lo tomó como hijo y Dios lo transformó, lo cambió, le dio el nuevo nacimiento, usted ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo porque usted es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la operación del bautismo que leemos en el texto de 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Aclarando por el orden, ¿verdad? ¿Esta iglesia cree en los dones del Espíritu Santo? Sí. Absolutamente. Aclarando por aquellos que pueden decir, bueno, entonces en esa iglesia no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo no? No estamos predicando aquí de la persona del Espíritu Santo. Entonces la iglesia no cree en los dones. ¿Cómo no? Entonces la iglesia no cree en el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que no hay cristiano sino por el bautismo en el Espíritu Santo. Que no hay un cristiano que no sea bautizado en el Espíritu Santo. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Ahí quizás es el tema de confusión. Todos nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, pero no muchos han sido llenos del Espíritu Santo. Eso es otra cosa, ¿me expliqué? ¿Ya? El bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez, pero la llenura del Espíritu Santo puede suceder en muchas ocasiones en la vida de una sola persona. ¿De qué depende la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente? De su sometimiento, de su obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? De buscar el rostro del Señor. Es más, en el mandamiento o en la Biblia no se nos manda a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, se nos manda a buscar la llenura del Espíritu Santo. No sé si me expliqué. Y no se nos manda a buscar el bautismo porque una vez usted ya aceptó, ya recibió el bautismo. Yo tengo que andar buscándolo. Pero sí tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y no puede haber un creyente lleno del Espíritu Santo en fornicación, en adulterio, en mentira, en lascivia, en impureza. Usted no puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Por eso anda seco, por eso no hay gozo, por eso no hay alegría, por eso no hay testimonio, por eso no hay ganas de leer la palabra, por eso la gente no quiere congregarse. ¿Sabe por qué? Porque le falta la llenura del Espíritu Santo en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así es que las llenuras en la vida del creyente le permite el desarrollo de los dones. Amén. A medida que usted se va llenando de Dios y de su Espíritu Santo, entonces también los dones se van poniendo al ejercicio de la edificación de la iglesia. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice el Señor, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces no se nos manda a buscar el bautismo, pero sí se nos manda a buscar la llenura del Espíritu Santo. La iglesia de este siglo, esta iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hay vida, hay actividad, hay fuego, ¿verdad? Hay anhelo, hay deseo, hay movimiento, porque el Espíritu Santo le ha llenado a usted. Amén. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, a lo mejor es que usted es un cristiano carnal o carnudo, como usted quiera llamarle. Amén. Y no hay llenura de Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Estos dos son los elementos más fuertes y en discusión a veces, ¿verdad? Pero nosotros creemos que una vez recibimos a Jesús, hemos sido bautizados. ¿Y qué nos queda después?
según el mandamiento que leemos en Efesios, buscar cada día a través de la santidad, a través de la rectitud, a través de la obediencia, a través de la oración, a través de congregarnos. ¿Qué vamos a buscar? Ser llenos de Dios una y otra vez para mantener nuestra vida completamente sana delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos sella. Efesios 1:13. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo edifica la iglesia, ¿verdad? Y dice que reparte dones. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones en la iglesia? ¿Lucirlos? Recordemos cuando veíamos la carta a los Corintios. Uno de los debates de la carta a los Corintios es que se menospreciaban algunos dones. Y decían, no, mira, ese que habla en lenguas, sí, cualquiera habla en lenguas. Yo, gracias a Dios, profetizo, yo soy profeta, ¿verdad? Y hay arrogancia, hay soberbia en la gente que tiene tales dones. Pero los dones del Espíritu Santo no son para gloria personal, son para edificación de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, iglesia. Ahora, para finalizar, diremos esto. El Espíritu Santo, entre muchas cosas, como ya lo mencionamos, hace esto. Trae frutos en la vida de aquel que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y ahí está, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y habla del fruto del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es, primeramente, amor. Amén. Usted no me puede decir, yo ya fui bautizado en el Espíritu Santo si ando odiando. El Espíritu Santo trae fruto en nosotros. Y el fruto del Espíritu es el gozo. Amén. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo aquí? Amén. Amén. No les creo. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Estas cosas, como yo enseño esto, estas cosas no se pueden imitar. ¿Cree que se puede imitar estas cosas? No. Pero los dones sí se pueden imitar, ¿sí o no? ¿Cree que hay gente que imita los dones? Y allá donde les enseñan a hablar en lengua, les dicen, ahí va, raba, saba, ahí va, soltarla, ahí va. Y ya de repente ya está diciendo que habla en lengua. No es así. Pero imíteme el gozo, imíteme la paciencia, imíteme la bondad, imíteme la fe, imíteme el amor. ¿Cómo se puede imitar? Son elementos puros. O amás o odias. O tenés gozo o estás triste. O tenés paciencia o estás endiablado. Amén. O sos bueno o sos malo. O sos templado o sos aguado. Son cosas que son dadas. No sé si me explico. Pero los dones sí se pueden imitar. Y vuelvo a decirlo porque las cosas que quede claras. La iglesia cree absolutamente en los dones del Espíritu Santo que aparecen ahí en la carta en los Corintios. En el don de lengua, en el don de profecía, en el don de fe, en el don de milagro, absolutamente. Solamente que ponemos las cosas en el orden que deben de ser. Y antes que alguien neófito venga a decir que va a profetizar y que venga a decir que Dios le dio esto, que le enseñamos que debe tener frutos. Amén. Porque yo he aprendido que cuando alguien le profetiza, lo primero que yo veo son las cualidades del profeta. Amén. Y como yo decía en una oportunidad, ¿qué piensa usted si va donde un dentista a arreglarse una muela, un diente? Y cuando llega amablemente lo saluda el dentista con una sonrisa y usted se da cuenta que sus dientes están amarillos y que le faltan dos. ¿Entraría usted a donde ese dentista? ¿Ah? ¿Entraría usted? Porque usted va a arreglarse sus dientes. Y yo no diría, bueno, si este fuera tan buen dentista como dice que es, ya se hubiera arreglado esos dientes. Así que inmediatamente hay una imagen equivocada, hay una imagen errada ahí. No sé si me explico. Entonces, antes de que usted venga al ejercicio de los dones, debe de conocer que usted tiene que estar dando frutos del Espíritu Santo en su vida.
Y una vez los frutos del Espíritu Santo vengan a su vida, hablemos ahora de los dones. Y cuando hayamos avanzado después de los dones, hablemos de los ministerios. ¿Me explico? Pero usted ni fruto ha dado y ya quiere hablar de ministerio. Amén. Usted ni fruto ha dado y ya quiere hablar de dones. Vámonos por paso. Primero veamos los frutos, después vamos a ver los dones y después vamos a ver los ministerios. Ya si quiere ser pastor, si quiere ser esto y lo otro, después lo vamos a ir evaluando, ¿verdad? Bajo esta consideración meramente bíblica. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. No es que no creamos en los dones del Espíritu Santo, agregando esto. Y finalmente dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué queda claro aquí, mi hermano? Queda establecido que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios, sin la cual la obra salvadora no fuera posible. Le vemos plenamente activo al Espíritu Santo en el ser humano para llevar al ser humano a los pies de Cristo. Él te convenció. Por eso es que Jesús dice en Juan, no me eligieron ustedes, yo los he elegido a ustedes. Usted no está aquí porque algún día decidió estar aquí. El Espíritu Santo le sedujo, el Espíritu Santo le ministró, le convenció y usted recibió al Señor y ahora está aquí adorando el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo lo hizo en usted. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia misma es sustentada por la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Entonces, operativamente, ¿quién está edificando la iglesia? El Espíritu Santo. Operativamente es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos ministra. El Espíritu Santo es quien nos enseña. El Espíritu Santo es quien nos asiste. ¿Qué hemos de pedir? Dice Romanos, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo es quien está operando en la iglesia, vivificando, transformando, regenerando, convenciendo de pecado al mundo. El Espíritu Santo está trayendo dones a la iglesia. Así que el Espíritu Santo es quien hace la actividad operativa en la iglesia de este siglo, estimado hermano. Y queda bien claro esto, el Espíritu Santo es una persona. No es viento ni energía, sino que es una persona que tiene voluntad, que tiene sentimientos. Amén. Que se puede entristecer y que se puede enojar. ¿Y qué pasa si se entristece en usted el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué sucede? Si el Espíritu Santo se entristece en usted, ¿qué pasa? Porque así dice el mandamiento ahí, no entristezcáis el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? No contristéis. ¿Qué sucede si el Espíritu Santo se entristece? ¿Qué pasa cuando usted está triste? Se desactiva en las acciones, ¿verdad? Se desactiva en las acciones. Amén. Pasa, como dijéramos en términos de Android y de aplicación, a segundo plano. Amén. Y ahí está el Espíritu Santo en usted, pero usted lo ha pasado a, porque la aplicación número uno es el yo, es la carne. Es su negocio, es su trabajo, es su estudio, es no sé qué cosa. Esa es su aplicación número uno, es la que está en pantalla. Pero el Espíritu Santo ha pasado a segundo plano. Oiga bien eso. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo se entristece en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo está en primer plano, amén. Si es que hasta en la cara se nos nota que el Espíritu Santo está en primer plano. Se le ve en la pantalla, pues. Vea la pantalla del que está a su lado, ¿cómo lo ve? ¿Qué aplicación le ve? ¿Verdad? ¿El Espíritu Santo en primera plana o en segundo? Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Y por eso leíamos el último texto con el que quise terminar es, digo pues, andad en el Espíritu, la ley del Espíritu, según Romanos, es el amor. Y el fruto del Espíritu es el amor, según Gálatas.
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, quita esa aplicación de la carne y ponga la aplicación del Espíritu. Y eso es andar en el Espíritu Santo. Y dice la palabra que ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor y a la palabra preciosa que esta preciosa hora hemos predicado. Póngase de pie, hermano. Qué bueno es poder tener esta claridad de la palabra, hermano. Me gozo, no saben cuánto. Y yo oro cada día cuando estoy preparando estos sermones, que estos sermones sean de bendición a la iglesia presente y a los que están allá en sus casas, que pueda ser de bendición, amén, y puedan ser edificados a través de esta preciosa palabra. Bienvenidos mis hermanos que no han dejado de congregarse.